Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, soy la doctora Mariana Siriani, desde Uruguay. Aquí prendió la cámara Celeste Guso, que va a acompañarme hoy, la doctora Celeste. La idea de hoy es hacer una charla amena sobre lo que es el uso de la ecografía aplicada a la medicina estética, esta gran herramienta que tenemos hoy a disposición de nosotros, con un conocimiento que nos permite trabajar de forma mucho más segura a la hora de realizar nuestros procedimientos, y no solo eso, sino que también nos permite poder conocer cómo es el estado de la piel y de los tejidos de nuestros pacientes previo a la realización de los tratamientos. Celeste va a hacer una presentación sobre lo que es el uso de los usos más frecuentes de la ecografía. Yo he aprendido muchísimo de ella, estoy muy agradecida, pues es una crack. Es una excelente docente que nos ha enseñado a utilizar yo le diría estetoscopio del médico estético, ¿verdad, Celeste? Que Sí, nos permite acceder a ver mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, y contarnos un poquito, ¿hace cuánto que estás haciendo ecografía? Yo empecé hace relativamente poco y he aprendido un montón y tengo un montón todavía para aprender de esta grande, pero acá estamos. Quiero que nos cuente ella cómo fue que empezó a utilizar y cómo fue que notaste el beneficio en tu consulta. bien, primero buenas tardes. Hola Mariana, qué lindo que estemos acá juntas. Bueno, yo les cuento, soy cirujana general, hice un posgrado en cirugía dermatológica y estética, hago ecografía desde mi residencia, sí es una herramienta que yo la uso porque hago punciones tiroideas, o sea, la ocupo en mi práctica diaria como cirujana y también es una herramienta obviamente fundamental en la parte de medicina estética. Yo tuve la suerte, el honor de formarme con la doctora Karina Ravera, seguramente muchos la conocen, es una referente en Argentina en todo lo que es diagnóstico por imágenes y complicaciones. Ella trabaja en la Trinidad de Buenos Aires, recibe todas las complicaciones de los fillers. Realmente es muy interesante, estuve más de un año y medio formándome con ella, viajé a España, tuve la suerte de poder acompañarla en los cursos que ella da en Europa. Eh, es realmente fabuloso. Yo quiero contar un poquito mi experiencia en lo que ha sido la utilización en estos días, en estos meses del ultrasonido en el consultorio, porque creo que es importantísimo saber esto. A ver, no sé si a ustedes les pasa, que dicen, a mí me pasaba antes, ¿para qué quiero yo un ultrasonido en mi consulta? O sea, ¿de qué me sirve a mí si yo lo que hago como que no preciso? A mí me gusta particularmente mucho lo que es la investigación, y le vi un muy buen uso para lo que es aportarme para mí y para futuras publicaciones que quiero hacer de evidencia científica. ¿Sí? En mi caso, le veo como un muy buen uso en eso, aparte de poder ver la evolución de los tratamientos con el ultrasonido, justamente, por ejemplo, cuando hago bioestimulaciones, que les muestro a los pacientes, les encanta poder tener ese control previo, durante el tratamiento y el control posterior. Entonces le podemos mostrar con evidencia los cambios que va manifestando su piel. Y sinceramente, algo que yo pensé que para qué me iba a servir algo de esto, ¿verdad? Porque obviamente es un equipo que a veces uno piensa, a lo mejor no me devuelve económicamente lo que me devolvería otro tipo de equipo, como puede ser un equipo de láser diodo o un equipo de otro tipo de láseres que uno trabaja de otra forma con ellos, ¿verdad? Pero de esta manera, a mí me abrió tanto la cabeza, y esto cada vez me pasa más, y Celeste lo sabe porque hablamos a diario, la posibilidad primero de hacer más cosas. Me animo a hacer mucho más cosas, que antes capaz que era más conservadora. ¿Por qué? Porque veo lo que estoy haciendo, veo en qué plano estoy trabajando, veo dónde están los vasos, y eso está buenísimo. Y aparte, poder trabajar aún más con los bioestimuladores, porque ahora creo más todavía en los bioestimuladores, porque ahora estoy viendo los resultados.
con la ecografía y sinceramente es fascinante. Así que Sí, bueno, quería hacer como ese paréntesis para contarles mi experiencia en lo que ha sido el uso de ultrasonido en este poco tiempo que lo he manejado, que me sí. encantó y creo que hay como un mundo, un antes y un después con el uso del ultrasonido en el consultorio. Sí, en la medicina estética es un antes y un después el ultrasonido, que esto es todo muy nuevo, digamos, ahí está como más desarrollado en Europa, en Estados Unidos, acá en Latinoamérica recién se está empezando y hay mucha resistencia de los médicos más viejos, ¿sí? De por qué usted, me pasó en un congreso que me dijeron, ¿por qué usted ahora, doctora, un médico de más de 25 años, inyectando, por qué usted ahora me va a venir a decir que yo tengo que tener un ecógrafo si no, no puedo inyectar? Esto creo que va a ir cambiando y va a ir cambiando más con las generaciones que recién están empezando a hacer ecografía y que son más jóvenes, ¿sí? Si bien uno no cobra la ecografía, nosotros le estamos dando valor agregado a esa consulta, a ese tratamiento, le estamos dando seguridad al paciente y seguridad a nosotros. Nosotros no tenemos que olvidarnos que estamos trabajando con pacientes sanos, es medicina estética, el paciente viene sano. Cualquier complicación que tengamos en algo tiene que ver con la práctica que hicimos, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de que los tratamientos sean lo más seguro posible, ¿tá? También les comento otro dato. Hoy, por ejemplo, una vía venosa central, por una cuestión legal, hay que hacerlo con guía ecográfica. Y no solamente decir, tengo un ecógrafo y pongo y hago que hago una vía central, sino uno tiene que describir en el protocolo quirúrgico qué transductor usó, porque tiene implicancias legales. Esto seguramente dentro de unos años va a pasar con todos los tratamientos inyectables que hagamos, y más estos tratamientos como los rellenos con ácido hialurónico, que por ahí tienen esas complicaciones más temidas, que son las obstrucciones vasculares. Entonces, esto es algo que el médico estético va a tener que empezar a formarse y va a tener que empezar a adquirir esta práctica. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? La idea es traerle los tips de para qué me sirve formarme en ecografía, para qué me sirve tener un ecógrafo en el consultorio como médico estético, ¿sí? Para empezar, obviamente que esto lleva una curva de aprendizaje, esto en 2, 3 horas no voy a aprender, ¿sí? Hay que tener paciencia. Por ahí hay muchos médicos que hacen ecografía o cursos en los cuales nos enseñan a inyectar bajo guía ecográfica, ¿sí? Lo que yo siempre digo es que hay que ir de menos a más, ¿sí? Primero hay que aprender a identificar una imagen ecográfica, entender una imagen ecográfica en un paciente sano, ¿sí? Y después hacer el proceso de aprendizaje de la inyección bajo guía ecográfica, ¿sí? Porque eso requiere una manualidad en la cual de una mano tenemos el ecógrafo y de la otra mano tenemos la jeringa, ¿tá? ¿Para qué nos sirve la ecografía? Para empezar, para identificar los planos anatómicos, para entender dónde vamos a estar trabajando, ¿sí? No solamente la dermis, la epidermis, el tejido celular subcutáneo, el músculo, sino para identificar estructuras como la glándula parótida, la glándula submaxilar, el macetero, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una lesión de la parótida, por ejemplo, por hilos, es una complicación grave. Y cuando nosotros empezamos a hacer ecografía, vemos a la mínima distancia a la que se encuentra una estructura de la otra y nosotros estamos trabajando a ciegas, ¿sí? Esto es un corte transversal de la frente, ¿sí? Transversal significa que yo corto de esta manera con el transductor, longitudinal de esta manera, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Esta primera capa que ven es el gel ecográfico, ¿sí? Hay diferentes maniobras para hacer que una imagen se vea mucho mejor. Bueno, esta es una, colocando mucho gel, ¿sí? La primera capa que nosotros vemos, blanca, hiperecogénica, es la epidermis. Por debajo tenemos otra estructura, que es el famoso SLEB, que se ve cuando hay envejecimiento, que ahora les cuento un poquito más. Tenemos la dermis, tejido celular subcutáneo, músculo frontal y hueso, ¿sí?
En ecografía vemos en escalas, vemos negro, blanco y escalas de grises. Entonces es importante empezar a mirar imágenes ecográficas, empezar a entender lo normal, porque una vez que nosotros entendemos lo normal, vamos a ver cuando hay algo raro, y yo ahora les voy a mostrar, ¿sí?, un ejemplo. ¿Tá? Entonces, ¿para qué me sirve la ecografía? Identificación de estructuras anatómicas, medir a qué distancia está, por ejemplo, la parótida, ¿sí?, por ejemplo el macetero, ¿sí?, por ejemplo la arteria facial. Nosotros a este nivel hacemos muchísimos tratamientos, entonces fíjense que estamos siempre trabajando, y estamos trabajando de manera milimétrica, ¿sí?, estamos pasando con las cánulas, realizando diferentes procedimientos a un nivel muy cercano de la parótida, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué otra cosa me sirve la ecografía? Para evaluar envejecimiento de la piel, ¿sí? A ver, el envejecimiento por ecografía se evalúa en 3 estructuras. Uno es el famoso SLEV, ¿sí? Acá yo tengo una ecografía, un corte transversal, ¿sí?, casi a nivel del macetero. ¿Qué tenemos? Gel de nuevo, la piel, que es la epidermis, perdón, que es la primera capa que ven blanca, y después vemos una capa un poquito más negra, ¿sí?, que es el famoso SLEV. Esto aparece cuando hay envejecimiento cutáneo, ¿sí?, es un edema de la dermis papilar, por eso lo vemos más negro, ¿sí?, porque tiene agua, ¿tá? Entonces vamos a medir en el envejecimiento el SLEV, que puede estar o no puede estar, ¿sí?, el grosor total, que va a ser la medida desde la epidermis hasta el final de la dermis, ¿sí?, que se va afinando con el envejecimiento, y vamos a evaluar una última línea, que en esta ecografía no se llega a distinguir bien, pero es la línea o la banda dermis e hipodermis, ¿sí? Es la banda que separa la dermis de la hipodermis, ¿tá? Que a medida que tenemos envejecimiento, esa línea la vamos perdiendo, ¿tá? Esta es una ecografía en la cual nosotros estábamos registrando una bioestimulación con hilos PDO. Entonces, no solamente nos sirve para evaluar las estructuras anatómicas, sino para entender qué pasa en los tejidos con todos los productos que inyectamos, ¿sí? Para ver cómo está esa dermis, si esa dermis está más clara, más oscura, si se está bioestimulando realmente, si no. Y realmente cuando nosotros, como decía Mariana, cuando empezamos a hacer ecografía y a ver esto, empezamos a creer realmente por ahí en los tratamientos que estamos haciendo, ¿sí? No solamente tenemos la evaluación del paciente de manera clínica, sino también ecográfica, que es fabuloso, ¿tá? Paramos acá, que esto es súper importante. La ecografía del lado de ustedes, de su lado izquierdo, es un corte longitudinal del labio superior, ¿sí? ¿Qué vamos a tener ahí? La piel, ¿sí?, la epidermis, la dermis. Esto más negro que veo es ácido hialurónico, ¿sí? ¿Cómo se ve el ácido hialurónico por ecografía? Negro, ¿sí? O hipoecoico, ¿tá? Cuando recién inyectamos el ácido hialurónico se ve negro, anecoico, ¿tá? Y a medida que va pasando el tiempo, el ácido hialurónico se va integrando a los tejidos, entonces vamos empezando a cambiar y a ver una escala de grises, ¿sí? Y las piezas dentarias. Fíjense cómo yo identifico la anatomía en esta ecografía, perfectamente la identifico, ¿sí? Y fíjense la ecografía de su lado derecho sería. No identifico absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué es esta ecografía? Esta ecografía es un paciente con silicona. Cuando el ecógrafo pasa, cuando el haz del ultrasonido pasa, la silicona, tenemos un patrón típico que es tormenta de nieve. Fíjense que nosotros no podemos distinguir absolutamente ninguna estructura anatómica. Así como no podemos distinguir estructura anatómica, tampoco podemos hacer un Doppler, ¿sí? Entonces, acá lo que quiero ir es la importancia del diagnóstico previo.
La importancia del diagnóstico previo en pacientes con silicona. Yo con esto soy como muy reiterativa. ¿Por qué? Fíjense acá si yo tengo una obstrucción vascular en la ecografía del labio. Si yo tengo una obstrucción vascular, yo pongo el ecógrafo y veo que tengo ácido hialurónico que me está comprimiendo de manera extrínseca el vaso, ¿sí? Yo puedo ecoguiar mi hialuronidasa porque estoy viendo ese ácido hialurónico y puedo resolver esa complicación. Pero fíjense en esta ecografía, en la ecografía con silicona. Si yo puse ácido hialurónico en una paciente con silicona y tengo una obstrucción vascular, ojalá que nunca les pase, ¿sí? Porque es muy complejo porque yo acá no puedo hacer un Doppler, no puedo coguiar absolutamente nada porque no veo absolutamente nada. ¿Sí? Y tenemos que pasar una resonancia nuclear magnética con una secuencia que se llama Silicon Only, que es para estudiar silicona, o sea, complejizamos muchísimo al paciente si llegamos a tener una complicación. Entonces, ¿para qué me sirve la ecografía? Para diagnosticar rellenos previos. No solamente la silicona, sino el polimetacrilato, también tiene un patrón típico, que lo podemos identificar con ecografía. ¿Tá? ¿Ven la importancia? Para mí esto es sumamente importante. Y esto tiene implicancias legales. ¿Tá? Conozco un caso de un médico que vino una paciente, él no sospechó que tenía silicona, le hace un tratamiento con ácido hialurónico. ¿Sí? La paciente le niega tratamientos previos. Esa paciente quedó con un edema crónico, que no lo pueden resolver todavía y pasado mucho tiempo, ¿sí? Pero esa paciente fue, le hicieron una resonancia nuclear magnética y ¿qué vieron en la resonancia? Silicona. Entonces, ojo, porque si nosotros no somos prolijos y no hacemos bien las cosas, el médico que le colocó silicona supuestamente es el que le colocó el ácido hialurónico, ¿sí? ¿Entienden la importancia? Y cuando yo estuve formándome con Karina en Buenos Aires, realmente hay muchísimos casos de pacientes que le siguen colocando silicona de manera ilegal, ¿sí? Que ni siquiera son médicos, no son odontólogos, son nada, gente que hace estética y que sigue inyectando silicona, así que ojo con esto, pues los pacientes nos vienen pluritratados, ya no vienen más pacientes vírgenes de tratamiento, ¿sí? Ya vienen pacientes, y más esos pacientes que les dicen, sí, hace 20 años me hice una mesoterapia, ojo con esos pacientes, ¿sí? Porque seguramente hace 10 años, 20 años le pusieron silicona, ¿sí? Esto es muy importante, sumamente importante. Diagnóstico previo de rellenos permanentes, porque nos vamos a evitar muchísimo dolor de cabeza, ¿sí? Si podemos evitar hacer tratamientos en una paciente con silicona. Súper importante, mapeo vascular, ¿sí? Ecografía de su lado izquierdo. ¿Qué es lo que tengo ahí? El famoso sifón de la arteria facial. ¿Sí? Estamos a nivel de la rama de la mandíbula. ¿Tá? Estamos haciendo un corte transversal, ¿sí? Por eso vemos el sifón de la arteria facial subiendo, ¿sí? Ingresando. En ecografía Doppler vamos a ver azul y rojo, no significa que sea arteria y vena por el color, ¿sí? Lo azul se aleja, el flujo que se aleja del transductor, y lo rojo es lo que se acerca al transductor. Del lado derecho tenemos la arteria facial en el surco nasogeniano, ¿sí? Casi llegando a la fosa piriforme. Tenemos piel y fíjense la distancia, está la piel y la distancia en la que está esa arteria. Nada, es milimétrico, ¿sí? Y hacemos muchos tratamientos en esa zona. Fíjense, como les decía en la diapositiva anterior, si yo tengo una paciente, ay, perdón, que no puedo ir hacia atrás, ahí está. Si yo tengo una obstrucción vascular en este paciente, yo le puedo hacer una ecografía Doppler. Si yo tengo una obstrucción vascular en este paciente con silicona, no puedo identificar absolutamente nada. Cuando tengo una obstrucción,
aparte de la parte clínica, por supuesto, que todos sabemos, ¿qué voy a obtener de la ecografía Doppler? ¿Sí? Una disminución del flujo de la zona, un flujo turbulento, una falta de compresión, ¿sí? De ese vaso. ¿Tá? Muchas veces la ecografía Doppler nos ayuda muchísimo en esos casos borderline, en esos casos que no sabemos si realmente hizo un hematoma, si tiene, aparte del hematoma, una obstrucción vascular. Es realmente una herramienta muy útil, pero como dije al principio, esto lleva su curva de aprendizaje, ¿sí? Y una vez que empezamos a entender y a identificar con la ecografía, realmente es una herramienta súper útil. Acá les quiero mostrar. Estamos haciendo la inyección ecoguiada. Ahí está. Esperen que lo silencio al audio. Vamos de nuevo. Esto es lo que hacemos en los prácticos, ¿sí? En un fantoma inyectamos ácido hialurónico, que ahí lo van a ver, fíjense cómo se ve. Lo veo negro, anecoico, ¿sí? Vemos cómo ingresa la aguja perfectamente. Y ahora hacemos la inyección ecoguiada de la hialuronidasa. Fíjense cómo yo voy al spot de ácido hialurónico directamente. ¿Sí? Estoy siendo precisa en la inyección. Esto es fantástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy pinchando por todos lados al paciente a ciegas, no estoy usando grandes cantidades de hialuronidasa. Entonces, resolver una complicación de obstrucción vascular de ácido hialurónico por ecografía es un antes y un después en la medicina estética, porque estoy siendo precisa, vuelvo a colocar el video para que lo vean, estoy siendo precisa, estoy yendo al spot de ácido hialurónico, estoy viendo, ¿sí? Ese ácido hialurónico que me está haciendo la compresión, lo veo negro, anecoico, ¿sí? Y estoy inyectando de manera segura, precisa, la hialuronidasa en ese spot, sin estar pinchando al paciente por todos lados, generando más edema, más complicación, más hematoma. Espero que les haya sido útil. No sé, Mariana, ¿qué te pareció? ¿Qué querés agregar? Mira, solamente agregar de todo esto que dijiste, que fue bien claro, es que como afirmar eso que decís de la curva de aprendizaje, de que esto hay que aprenderlo a usar, que va a ser la medicina estética, ya está haciendo la del presente y en el futuro va a estar en todos los consultorios, entonces tenemos la posibilidad de ser pioneros en esto, que va a marcar la diferencia con el resto de los colegas, con el resto de los médicos, nos va a diferenciar, va a ser un valor diferencial en nuestra consulta, por lo cual lo súper recomiendo. Y como decías, ¿no? De esa importancia de aprender la anatomía desde otro punto, de aprenderla, y lo bueno que, bueno, como ahí verán en la fotito que está el diseño, Celeste va a venir a Uruguay. Celeste es de Argentina, que me olvidé de decirlo, está en el sur ahora, en Junín de los Andes, con frío, y va a venir a enseñarnos aquí a Uruguay a poder aprender justamente de esto, ¿no? De estos principios básicos inicialmente, para después ir avanzando más en el conocimiento, pero esta curva de aprendizaje, este inicio de esa curva de aprendizaje para poder aplicar esos conocimientos que los vemos en una imagen, aplicarlos en la práctica, ¿no? De cómo nos puede servir eso que vemos en la pantalla para hacer un tratamiento diferente en nuestros pacientes, un servicio totalmente diferente al que estamos brindando hoy, sin ecografías. Es mucho más seguro, mucho más interesante, por así decirlo, porque para mí, bueno, yo estoy fascinada con mi chiche nuevo, fascinada en serio, copadísima. Es mucho más interesante ver, y como hablábamos hoy, creer en estos tratamientos gracias a esta posibilidad de ver más allá, ¿no? De lo que, más allá de la piel, de cómo se lo mostramos a nuestros pacientes también, ¿no? La cara de los pacientes cuando uno les muestra
el cambio que están teniendo es increíble, porque, wow, porque esos pacientes que llegan y te dicen, ay, yo no veo tanta cosa, entonces vos le mostrás, mirá, el SLEV, que ahora creo que he medido SLEV hasta, no sé, hasta los vasos de casa, A le he hecho todos. ecografía a todo el mundo, el SLEV, cómo disminuye con los tratamientos de bioestimulación, le mostramos, mirá, acá se ve el colágeno, acá se ve el efecto del colágeno en tus tejidos, mirá cómo cambia. Bueno, diagnosticar granulomas, diagnosticar, ver, no solamente en la aplicación de complicaciones vasculares de hialurónicos, sino también, por ejemplo, nódulos, o por Sí. ejemplo, para hacer correcciones que muchas veces inyectábamos más hialuronidasa y nos quedaban más medios asimétricos, Sí. ahora estar más precisos sin necesidad de eliminar todo el hialurónico o hacerlo medio a la Bartola, así, viste, medio con la receta, más bien Sí. sin receta. Acá el ser precisos con esta gran herramienta es fantástica. Así que Totalmente. Te quiero agregar los, dos cosas. sí, decinos. Después, con el tema de la aplicación de la toxina botulínica, por ejemplo, en todo el tercio inferior, también ser precisos, ¿sí? Por ahí que no nos animamos mucho a ser tercio inferior, por que nos queden asimétricos, se nos caiga la comisura de la boca, ser precisos con eso. Toxina botulínica para la cialorrea, por ejemplo, la glándula submaxilar, toxina botulínica en parótida, o sea, ser muy precisos con los tratamientos porque estamos viendo dónde estamos inyectando. Y otra cosa importante también son las variaciones anatómicas. Nosotros con ecografía estamos viendo cada paciente en tiempo real, porque pasamos de estudiar la anatomía en los libros, en cadáveres, etc. Hoy lo estamos viendo, ahora voy a presentar un caso en el VAS, que me invitaron a hablar, de una paciente que tuvimos un caso de una obstrucción vascular en labios, y es una paciente que en el labio superior tiene la arteria subcutánea y en el labio inferior tiene submucosa, por ejemplo. Entonces, para eso es importante el ecógrafo. Vos también, que sos un caso raro. Tal cual, tal cual. ¿Sabés que el otro día, que yo le contaba a Celeste, incluso le mostré, hice un rejuvenecimiento de cejas, en realidad de órbita, con unos hilos especiales que son unos hilos multifilamento, y pude ver, y hice una ecografía inmediatamente después de aplicarlo, dónde los había puesto, y eso es fantástico porque me permitió verificar el plano y me autofelicité porque dije, bien, lo estoy haciendo bien, o sea, que hace 8 años, 9 que pongo hilos, pero siempre queda esa duda, ¿lo estaré poniendo bien? O sea, sabemos que estamos en el plano por cómo se mueve, porque fue lo que aprendimos, que es como una manteca cuando estás, como que vas atravesando una manteca, pero verlo es realmente gratificante, es fantástico. Así que, Sí. Celeste, te agradezco mucho por estar hoy conmigo acá en esta charla. Me encanta tener este tipo de encuentros así bien amenos, nada de clases protocolares, sino más bien amenos, para poder contar nuestra experiencia y poder compartir con los colegas y obviamente invitarlos para este 29 y 30 de junio que vamos a hacer en las instalaciones de la BIMED, un entrenamiento, vamos a hacer una masterclass para 40 personas y después, que va a ser en la mañana del 29 y partecita de la tarde. Y después, a partir de la tarde de ese día y todo el día del 30, vamos a hacer un entrenamiento para las personas que quieran hacer el práctico, que solamente hay 15 lugares, ya diría que hay 14 porque ya tenemos una inscripta, que recién sacamos las inscripciones, así que para los que quieran aprender de esta herramienta tan útil para nosotros en el consultorio, empezar a usarlo en su práctica médica y marcar la diferencia, están más que invitados, nos escriben para poder enviarles información, que con muchísimo gusto vamos a recibirlos en esta gran masterclass y en este entrenamiento hands-on que va a hacer la doctora Celeste Guzzo, y yo la voy a acompañar para hablar un poco de envejecimiento y los cambios ecográficos que vemos en toda esta, en este cambio con la bioestimulación sobre todo, que es lo que más experiencia he tenido, para poder compartirles
y que todos podamos aprender. Decir por ahí que ahí dicen San José de Mayo, es en Montevideo el curso, para que sepan. Ah, mirá, no me había dado cuenta de ese detalle. Soy tan maragata que bueno, que se ve que es en Montevideo, sí, el curso. Es en Montevideo. Buena aclaración. Bueno, mi querida Celeste, no vamos a sacarle Parece más que no tiempo a hay esta gente. preguntas. No vamos a sacarle más tiempo a esta gente. Te quiero mucho, espero verte pronto y vamos a seguir aprendiendo de vos, que sos una genia. No saben lo generosa que es esta mujer, ¿eh? No saben lo generosa que es un tesoro. Así que nos vemos, espero verlos pronto a todos y les mando un abrazo gigante y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Mariana. Gracias y gracias a todos los que compartieron este ratito con nosotros. Muchas gracias y los esperamos.